Hola jóvenes, soy Eliezer Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana número 11 tenemos un tema bastante importante, el tema de filosofía latinoamericana y peruana. ¿A qué hace referencia esta categoría? Lo que nosotros hemos visto en estas primeras 10 semanas bien podría ser denominado filosofía occidental, filosofía europea. Pero dado que nosotros estamos en Latinoamérica y en el Perú, la pregunta que en algún momento ustedes se van a hacer es: y profesor, en estos lares, en este continente, en el Perú, existe filosofía, y al pensamiento que surge en esta parte del mundo se le denomina filosofía latinoamericana y peruana, que como fue pregunta de examen de admisión, discute fundamentalmente dos problemas: el problema del origen y el problema de la originalidad. El problema del origen se traduce en la pregunta: ¿desde cuándo existió filosofía en Latinoamérica? O para dirigir la pregunta de una manera más precisa a nosotros, ¿hubo filosofía antes de la llegada de los españoles? ¿Hay algo así como una filosofía inca, moche, huari? Si ustedes ven en su manual de la PRE, señalan que antes de la llegada de los españoles hubo una etapa prefilosófica, o sea, había una explicación mitológica, podríamos decir, cosmológica, había desarrollo de técnica, pero no había propiamente pensamiento filosófico, porque recuerden, para que exista pensamiento filosófico debemos pasar del mito al logos. Antes de la llegada de los españoles estábamos en el mito. Por eso vamos a decir que no hubo filosofía antes de la llegada de los españoles, comenzó con ellos, y el primer periodo es la escolástica. Con la llegada de los españoles. A ver, recordemos, y de paso que repasamos, en el mundo occidental la escolástica tiene como máximo representante a Tomás de Aquino. Vienen órdenes religiosas, se funda la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que va a ser el foco en este periodo, y puesto que se llama escolástica, va a haber una preeminencia de la fe sobre la razón, lo cual se explica en que los temas fundamentalmente son temas teológicos. Sin embargo, acá en Latinoamérica se discute fundamentalmente dos problemas: el de la humanidad del indio y el de la guerra justa. El primer problema se traduce en la pregunta: ¿los indígenas latinoamericanos son seres humanos? ¿Ustedes qué creen? Es más, antes de responder esta pregunta, podríamos intuir que es una pregunta bastante etnocéntrica y racista, podríamos decir. Los españoles, cuando llegan a Latinoamérica, se topan con una alteridad totalmente distinta. Porque si bien muchos españoles no viajaban a la India, a la China, estaban representados en sus mapas. Sin embargo, América no estaba representado en sus mapas, no sabían nada, de modo tal que cuando llegan y ven ese otro radical, totalmente diferente, la primera pregunta es: ¿esto que estoy viendo, dicen los primeros conquistadores, son seres humanos? Y lo peor no es la pregunta, lo peor es que hay un pensador que considera que no somos seres humanos. ¿Cómo se llama él? Vamos a poner, antes de responder esta pregunta, que el fin de la escolástica en Latinoamérica es sobre todo justificar la conquista. Y volviendo ya al tema o al problema que estábamos discutiendo, si los indígenas americanos son seres humanos o no, Ginés de Sepúlveda señalaba que no son seres humanos. ¿Por qué, profesor? Pues no tienen razón, la facultad humana de la razón. ¿Y qué argumentos, profesor, esgrimía Ginés de Sepúlveda para considerar que los indígenas no tenían razón? Primero, no tienen artes, no tienen ciencias, no tienen filosofía y además tienen prácticas salvajes. Ustedes sabrán por su curso de historia que los aztecas hacían una suerte de hecatombes humanas donde sacaban el corazón palpitando y lo ofrendaban a sus dioses, y la sangre se derramaba y eso implicaba fertilidad. Entonces lo que dice Ginés de Sepúlveda es: personas que hacen esos ritos tan sangrientos, ¿son racionales? ¿Son seres humanos? No. Sin embargo, no es la única postura. Tenemos a otro pensador que señala que los indígenas latinoamericanos sí son seres humanos. Este se llama Bartolomé
de las Casas. Sí son seres humanos, pues poseen razón. ¿Y qué argumentos esgrime Bartolomé de las Casas? Primero, Bartolomé de las Casas dice que la razón es la facultad de distinguir lo verdadero de lo falso. Sucede que llegan los españoles, los indígenas creían en el politeísmo, en una religión falsa, pero algunos de ellos, entre la elección de esa religión falsa y el cristianismo, han elegido el cristianismo y se han convertido al cristianismo. Por eso, esos indígenas que se han convertido al cristianismo prueban que tienen razón, porque pueden distinguir lo verdadero de lo falso, el cristianismo del politeísmo. Entonces, para Ginés de Sepúlveda, los indígenas sí tenían razón. Claro, no la tenían de manera tan desarrollada como los españoles, pero sí tenían razón. Habría que verlos, dice Bartolomé, como hermanos menores, que van a llegar a ser como nosotros, aún no lo son, pero por eso Bartolomé de las Casas considera que hay que tratar al indígena como un ser humano y no hacer uso de la violencia, aunque con esta tesis ya estoy discutiendo el siguiente problema. ¿La guerra es justa? Este es el problema A y tenemos un problema B. ¿La guerra, la conquista, es justa? Puesto que Ginés de Sepúlveda consideraba que los indígenas no eran seres humanos, él defendía que la conquista sí era justa, porque siempre la parte racional puede dominar a la irracional. En realidad, Ginés de Sepúlveda iba a discutir con un abogado de la Universidad de Salamanca que se llamaba Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria decía que para que un pueblo le haga la guerra a otro pueblo, necesita este otro pueblo hacerle algo, cometerle una afrenta. Se pregunta Francisco de Vitoria, ¿qué nos han hecho los latinoamericanos? Nada. Conclusión, la guerra es injusta. Lo que hace Ginés de Sepúlveda es decir que los indígenas latinoamericanos sí están cometiendo una afrenta contra los españoles, porque no quieren aceptar la religión verdadera. Y en ese sentido no solamente atacan a los seres humanos, sino a Dios. Y por eso hay que conquistarlos. Y si ellos no aceptan por las buenas, podemos usar la violencia. Ginés de Sepúlveda está a favor del uso de la violencia contra los indígenas, ¿no? Uso de la violencia. En cambio, la persona más sensata, Bartolomé de las Casas, él critica la violencia, critica el uso de la violencia. ¿Por qué Bartolomé de las Casas critica la violencia? Porque Bartolomé de las Casas dice que el objetivo fundamental de los españoles en Latinoamérica era difundir el cristianismo. Y si podemos resumir el cristianismo en un concepto, en un valor, es en el amor a los más débiles, a los desvalidos, a los pobres. En ese sentido, dice Bartolomé, no tendría mucha coherencia que venga un español a decirnos que ha venido a predicar la religión del amor, que esta no es nuestra verdadera vida, que no tenemos que acumular riquezas y se llevan nuestro oro, matan niños, violan mujeres y hacen toda la barbarie que hicieron. No habría coherencia, dice Bartolomé, entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso hay que tratar al indígena como nuestro hermano menor. Uno a un hermano menor no lo golpea, sino más bien le enseña poco a poco los valores. Este debate que he bosquejado no es un debate ficticio. Estos dos personajes se encontraron en la ciudad de Valladolid y por eso dice bien su manual cuando habla de ellos en la controversia de Valladolid. Se vieron las caras, podríamos decir, Bartolomé y Ginés de Sepúlveda. ¿Quién ganó el debate? Bartolomé de las Casas, y el indígena fue declarado un ser humano. Jóvenes, si la escolástica es la preeminencia de la fe sobre la razón, la Ilustración es la época de las luces. ¿Qué es la luz? La razón. La razón ahora va a tener preeminencia sobre la fe. Cuando hablamos de Ilustración debemos pensar en los enciclopedistas franceses Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Immanuel Kant. Sin embargo, también llegan acá al Perú John Locke, René Descartes.
En suelo latinoamericano, el fin de la Ilustración fue la independencia política. Entonces vamos a poner preocupación por la independencia política. Y a pesar de que no esté en su boletín, es bastante pedagógico hacer la siguiente distinción. En este periodo hay reformistas, por un lado, y por otro, separatistas. ¿Cómo los distingo, profesor? El reformista busca reformar, podríamos decir ahora, mejorar el virreinato. Lo critica, sí, pero para mejorar. En cambio, el separatista ya está harto, podríamos decir, del virreinato y por eso busca acabar con él. Acabar con el virreinato. Para que entiendan esta diferencia de una manera más cercana a nosotros, pensemos en una relación. Cuando una chica habla con su pareja y le dice las cosas que no le gustan, pero va a continuar con él porque cree en él, lo quiere, esta chica es reformista. Pero cuando uno busca terminar una relación, es porque ya expresó su punto de vista, pero la otra persona sigue, podríamos decir, igual. Esta chica, podríamos decir que busca mejorar al virreinato, es Hipólito Unanue. Critica, pero cree en el virreinato. En cambio, quien ya estaba harto del virreinato es Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Entonces vamos a poner estos nombres en su separado, ¿no? Acá tenemos a el médico peruano Hipólito Unanue, que, ojo, promovió el desarrollo de las ciencias en la sociedad amantes del país y en el Mercurio peruano. Simpatizaba con John Locke porque creía que la medicina tenía una base experimental, reformista. De los separatistas tenemos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán escribe este famoso panfleto, podríamos decir, porque no es un libro. Ustedes ponen en Google Carta a los Españoles Americanos y les sale un documento de 20 páginas, pero a pesar de ser pequeño, tiene ideas muy bien planteadas, muy bien escritas y bastante sagaces. Además, ¿cuál es el hilo conductor de la Carta a los Españoles Americanos? Lo que dice Vizcardo y Guzmán es que hay españoles que dejaron todo en España, su comodidad, y vinieron a América, se la jugaron por América, conquistaron América y dieron hasta su vida por las riquezas de América. Sucede que estos españoles que llegaron a América, después de morir, dejaron hijos, que si bien eran de padres españoles, muchos nacieron acá, españoles americanos. En principio, dice Vizcardo y Guzmán, la riqueza de América le pertenece a estos españoles americanos, lo que luego la historia va a llamar criollos. Sin embargo, la corona está pensando más en los españoles de España, esos que no vinieron, no lucharon ni nada de eso. Y por eso Vizcardo y Guzmán dice que para un peruano o un español americano, un español de España que está allá es un extranjero al cual no le debemos nada. Además, dice Vizcardo y Guzmán, no tenemos mucho que perder, salvo las cadenas de nuestra esclavitud. Incluso Vizcardo y Guzmán utiliza una analogía. Dice que España es como ese anciano que está explotando un joven que sería América, que vive a costa del trabajo del joven. Los americanos debemos darnos cuenta de eso y rebelarnos. Obviamente, esto es un discurso independentista, por eso Vizcardo y Guzmán se considera un prócer de la independencia. Luego, jóvenes, tenemos el tercer periodo del romanticismo. El romanticismo, simplificado, es la preeminencia de los sentimientos sobre la fe. En Europa hay temas especulativos que están en Goethe, en Víctor Hugo. Sin embargo, acá en suelo latinoamericano, como nosotros recién nos habíamos independizado, necesitábamos respuestas, necesitábamos un modelo de gobierno. ¿Cómo debemos organizarnos? ¿Qué soberanía política debemos tener? Por eso dicen bien los historiadores que los románticos peruanos no estaban deshojando margaritas, tomaron los fierros, dicen, las armas. Si ustedes ven la vida de nuestros máximos románticos, morían joven,
porque luchaban por la independencia, porque creían en un cambio, ¿no? Entonces, esa es una peculiaridad del romanticismo latinoamericano. En este momento, como dice bien su separata, tenemos a los liberales y a los conservadores que se enfrentan en torno al destino de América. Entonces, el objeto de estudio es la preocupación por el destino de América. Y, como ya les había adelantado, está en su manual, tenemos a los conservadores y a los liberales. ¿Cómo los puedo distinguir, profesor? Se preguntaron uno de ustedes. Muy bien, les voy a dar dos criterios. Primero, la forma de gobierno. Un conservador cree en la monarquía. En cambio, un liberal cree en la república, dice en su boletín, o sea, en la democracia. República, y claro, creía, como lo vamos a ver en una pregunta, que para ello debía haber una constitución. Otra cosa que es fundamental para distinguirlos es que los conservadores defienden lo que se llama la soberanía de la inteligencia. Inteligencia. ¿Quién es el máximo conservador? Bartolomé, no lo vayan a confundir con de las Casas, Herrera. Bartolomé Herrera. Bartolomé Herrera era cardenal como Juan Luis Cipriani y tenemos muchas de sus ideas en estas famosas misas antes del 28 de julio donde defiende la soberanía de la inteligencia. Bartolomé Herrera dice lo siguiente: en toda sociedad existe una minoría culta y una mayoría ignorante. Si ustedes saben eso y le tienen que dejar el destino de América en la mano de uno de estos dos bandos, ¿a cuál elegirían? ¿A la minoría culta, a los mejores, o a la mayoría inculta? Lo que dice Bartolomé Herrera es a la minoría culta, a los más inteligentes. Es más, él dice que solemos comportarnos de esa manera. Si yo voy a entablar una denuncia, respeto la autoridad del sargento de la policía. Si esto pasa un litigio judicial, respeto la autoridad del abogado que me asesora y del juez que dicta la sentencia. En esta clase de filosofía, ustedes respetan mi autoridad. Si bien me preguntan, no están dudando de todo lo que digo, porque ustedes dicen, el profesor estudió 5 años en San Marcos y es más versado que yo en filosofía. Respetan la autoridad de su profesor de química, de física. O sea, ustedes respetan la autoridad cuando se basa en la inteligencia. Entonces, también para un gobierno tenemos que respetar la autoridad de los que más saben sobre ese tema, de los más inteligentes. Si se dan cuenta, la soberanía de la inteligencia supone una jerarquía y precisamente es eso lo que va a cuestionar Benito Lasso, porque para Benito Lasso un gran logro de la modernidad, de la ilustración, es la igualdad. Todos somos iguales, nada de ciudadanos de primera y segunda mano. Y como todos somos iguales, a todos nos atañe el destino de América, bueno, en este caso, el destino del Perú. A eso se llama soberanía popular. En el pueblo, en sus manos, está, digamos, el destino de América. No en un grupo de iluminates, sino en todos, ¿no? Entonces vamos a poner acá soberanía popular. Y eso, ¿quién lo defiende? Benito Lasso. Pero ojo, Benito Lasso era consciente que para que tú le des el poder al pueblo, suponía que éste esté educado. Porque cuando el pueblo no está educado y tú le das el poder, ocurre lo que pasa en el Perú, podríamos decir, ¿no? La demagogia, ¿no? Yo voto desde el año 2011 en adelante. Las 2 contiendas electorales que he pasado para presidente de la República, Keiko Fujimori ha pasado a segunda vuelta. Entonces, si el pueblo no está ocupado o no está educado, ocurre la demagogia. Digo esto porque no es una sabiduría popular per se, es darle el poder al pueblo, pero educarlo, que éste esté educado.